Y vamos a grabar. Ok. Me indican si ven la presentación, chicos. Sí, profe. Gracias. Ok. Vean, la semana pasada lo hemos dejado aquí el tema de, en el tema de ley de gases ideales. Vean, esta ley, eh, digamos aquí lo fundamental es que ustedes adquieran el conocimiento eh, de cómo se comportaría un gas. Eso es principalmente. Así como manera de comentario, digamos que ningún gas cumple con esto. Casi todos los gases siempre tienen que usar otras ecuaciones porque no cumplen con lo que se establece acá. Es como manera de comentario, digamos. Eh, bueno, ¿qué es la ecuacioncita? Se las dan en el examen, entonces no tienen que aprendérsela, tienen que aprenderse qué significa cada cosa. Entonces, y ven que es muy sencillo. Ok. La ley de gases ideales lo que nos dice es la presión, que es una letra P mayúscula, por el volumen, que es la letra V mayúscula, es igual a que a N, que es el número de moles, multiplicado por R, que es una constante universal de gases ideales, por la temperatura. Entonces vean que es presión por volumen es igual a la cantidad de moles por la constante por la temperatura. Esa es la ecuación. Eh, vean que siempre en matemática a ustedes, pues para que uno en matemática uno pueda resolver un problema con incógnitas, por ejemplo, acá en este caso tenemos 5 datos o tenemos 5 variables que pueden tener diferentes datos. Mínimo me tienen que dar 4 para yo poder despejar la variable que en ese caso que no tengo y obtener el dato. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, acá a ustedes les van a dar 3 datos, así, pero ¿por qué? Porque R, aquí está la constante. ¿Cuáles son las constantes que les pueden dar? Creo que van a usar es esta, más que todo. Esta no la van a usar. Pero hay 2 tipos. La de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, o la otra que es de 8,314 kilopascales por litro sobre mol por Kelvin. ¿Y por qué? Vean que son esas unidades. Vean que lo que cambia es la unidad de presión, que unas atmósferas y otras kilopascales. Esto se utiliza para simplemente simplificar datos, en este caso, más que todo, simplificar unidades y obtener, en este caso, por ejemplo, si nos preguntan por el volumen, bueno, obtener los litros. O si nos preguntan por la temperatura, obtener los Kelvin. Importante que la temperatura debe estar en Kelvin, no estar en Celsius, porque a veces se las dan en Celsius y uno se van todas, ¿ok? La otra forma que les pueden preguntar es la siguiente, y esta no se las dan. Entonces tienen que aprendérsela. Y es que en vez de preguntarles sobre moles, les pregunten sobre la masa del compuesto. Entonces, para que ustedes obtengan la masa de un gas, es igual a la presión por la masa molar de ese átomo o compuesto, lo que tengamos ahí, multiplicado por el volumen, dividido entre la constante por la temperatura. Esta fórmula, chicos, no se la dan. Tienen que aprendérsela. ¿Por qué les digo que hay que aprendérsela? Porque, o sea, existe la posibilidad que sea un ejercicio simple, como estos, que ya estáis simplemente despejar, que vamos a hacer uno ahorita, o ahora al puro final hacemos uno de estos, que tienen que despejar un poquito más, y esta no se la dan. Entonces, aprendan en esta fórmula. Se las voy a marcar acá, porque si les preguntan de eso, pues al final de cuentas sería un punto, no, serían unos puntos, creo que hay como 4 puntos, o sea, vale un porcentaje grande de que perderían. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, ¿cómo es que es un ejercicio de gases ideales? Bueno, dice, un cilindro que contiene 85 litros, entonces vamos apuntando datos. Ok, litros me hablan de volumen. Pues ya sabemos que el volumen es 85 litros. De hidrógeno gas a 53 kilopascales, entonces ya me están dando la presión. 53 kilopascales y 20 grados. Me dan la temperatura, pero vean que me la dan en grados Celsius. A esto yo le sumo 273 y obtengo la temperatura, que en este caso será de
293. ¿Ok? Kelvin. Y me dice que calcule el número de moles. Y la constante en este caso. ¿Cómo yo sé la constante? Ok, si únicamente, si le dan las dos constantes, uno tiene que saber cuál escoge. ¿Cómo se escoge la constante? En base a la presión. Vean que acá utilizamos kilopascales. Entonces, para simplificar unidades, tengo que usar la que usa kilopascales, que es esta de acá, que me dice que es 8, 8, 8,314 kilopascales por litro sobre mol por Kelvin. Entonces, ahora sí, lo que hacemos es lo siguiente. La ecuación normal que tenemos es esta. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. Entonces, yo tengo que despejar esto en. Entonces, yo lo que hago es que simplemente paso el R y la constante y la temperatura que está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces, quedaría presión por volumen sobre la constante por la temperatura es igual a la cantidad de moles. Entonces, ahora sí, lo que explicamos es la formulita. Entonces, aplicamos. Entonces, la presión que tengo es de 53 kilopascales. Tengo un volumen de 85 litros. Lo divido entre mi constante que es 8,314 kilopascales por litro sobre mol por Kelvin multiplicado por los 293 Kelvin. Ahora simplifico. Entonces, litro se va con litro. Kelvin se va con Kelvin. Kilopascal se va con kilopascal. Y vean que me queda mol. Entonces, si ustedes hacen esa operacioncita, les da un resultado de 1, vamos a traer otro color para diferenciar. Ponerlo en azul. La respuesta es 1,85 moles de hidrógeno gas. ¿Queda claro eso, chicos? ¿Hay alguna pregunta o duda? A mí me queda claro. Súper bien. Isaac, ¿todo bien? Súper claro, pero Súper. Ok. Ahorita hacemos uno, el otro. Al final, al final lo puse a propósito como para que vean la diferencia. Después tenemos el tema de diagrama de fases, que principalmente lo que hay que conocer es esto. O sea, tenemos que conocer nosotros cómo es que uno representa un diagrama de fases. Un diagrama de fases, chicos, es cuando tenemos que representar a nivel de temperatura y de presión, cómo es que se comporta cualquiera, en este caso, ya sea un elemento, ya sea un compuesto, ya sea una sustancia que tengamos que evaluar. Bueno, pues es una forma de representar. Como dice diagrama de estados de agregación o diagrama de fases, es en este caso, bueno, pues la parte que está sólida, la parte que está líquida y la parte que está gaseosa. Entonces, generalmente, acá ese es el del agua, por ejemplo, acá nos hablan un poquito, creo que es el del agua, si no estoy mal. Sí, porque a 100 grados Celsius y a 103, a 101 kilopascales ya pasa gas. Ok, sí, es el agua. Aquí lo dice. No está a escala, vamos, está ahí como medio, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, conocer que, por ejemplo, acá vamos a tener que según la temperatura, según avancemos, vamos a tener el diagrama que separa. Entonces, acá tenemos que es de sólido a líquido, tenemos de sólido a gas
y de líquido a gas. Entonces, por ejemplo, acá hay que hablar un poquito de esto. Entonces, los cambios de agregación, que somos para tener un poco más de contexto, van a estar. Entonces, acá tenemos sólido, líquido y gaseoso. Entonces, por ejemplo, si es de sólido a líquido, se llama fusión. Si es de sólido a gas, se llama sublimación. O sea, el sólido está sublimando, que es como la práctica que hicieron del yodo, el yodo sublimado. Si es de líquido a gaseoso, se llama condensación. Si es de gas a líquido, se llama evaporación. Si hablamos de gas a sólido, se llama deposición. Estamos depositando algo. Y si hablamos de líquido a sólido, se llama congelación. Entonces, tenemos esos compuestos, esas características de los estados de estado. Entonces, fusión, congelación, sublimación, deposición, evaporación y condensación. Entonces, acá, por ejemplo, si acá me dicen, ok, pasó de sólido a líquido, estamos hablando de fusión. Digamos, de acá a acá. Si hablamos que pasó de sólido a gas, estamos hablando de sublimación. Si hablamos de líquido a gas, estamos hablando de la condensación. Yo creo que hay algo extraño. Dame un segundo, pues yo creo que aquí hay un errorcito. Sí, aquí hay un. Acá hay un pequeño error, chicos. Voy a corregirlo de una vez. Acá, sí, claro, la evaporación es de líquido a gas, no es de gas a líquido. Entonces acá voy a tacharlo. Ya. Voy a corregirlo de una vez, por favor. Deme un segundo, chicos. A ver si cambio las flechas. Condensación y evaporación. Ahora sí. Vamos a ver, fusión de líquido, congelación, ajá. Así, sí, casi, listo. Ahí, perdón por ese zafis. Entonces sigo compartiendo. Ahora sí. Si hablamos de líquido a gas, entonces estamos hablando de una evaporación. Si hablamos, en este caso, pues, digamos, acá estamos hablando de cambios de estado que se pueden considerar. Pasamos de sólido, líquido a gas, que es como lo que uno esperaría, o los conocidos como los estados de agregación, que son como endotérmicos, es decir, ellos absorben calor, absorben la energía. Entonces, se podrían clasificar así. Después tenemos los que son cuando pasamos al contrario. Entonces, por ejemplo, si estamos pasando de gas a líquido, se va a llamar, en este caso, condensación. Si pasamos de, vamos a ver dónde, bueno, acá. ¿Cómo hago que me quepa esto? Si hablamos de líquido a sólido, estamos hablando de congelación o solidificación.
Vamos a ponerlo como solidificar, ¿verdad? O congelación, puede ser, digamos, no. Cualquiera de los dos funciona, digamos, no es como que tiene que ser estrictamente uno. Congelación. Y si hablamos del último, que es de, tengo que hacerlo como así, de gas a sólido, estamos hablando de una deposición. Y me quiero abrir el agua. Ok, chicos, entonces, ¿eso queda claro? Tal vez con el diagramita, o más bien nos enreda más así. No, Les la verdad, pregunto, sí me ayudó. ok, Sofía, ¿a vos si te enreda o te queda mejor así como es lo que sucede de un estado a otro? No, a mí me queda mejor así también. Ok, súper, pues lo mantenemos. Entonces, acá es una forma de cómo, de uno entender qué sucede en cada cambio. Cuando se evapora, cuando se condensa, ¿qué es lo que haces? Preguntan. Es que un elemento se está evaporando. Ok. Entonces, es eso, es saber, por ejemplo, a tal temperatura y a tal presión, decir, pasó de sólido a líquido o de sólido a gas, ya sea de líquido a gas o de líquido a sólido. Entonces, eso es lo importante. Y después vienen dos temas súper fundamentales que son el punto triple, que el punto triple es a una temperatura y a una presión donde los tres estados de la en este caso, congelación, fusión, perdón, fusión, evaporación, digamos que está sólido, líquido y gas, están conviviendo entre sí. Hay un video muy bonito que no lo he logrado conseguir, o sea, tengo que hizo un profe, que es, no sé si tal vez ustedes lo vieron o algún profesor les comentó, que es una mezcla, un compuesto, que lo tienen ahí aislado y él le pone una temperatura y una presión y él pasa en eso. Pasa líquido, se solidifica y se pasa a gas. El punto triple es eso, es conocer, es el punto donde los tres estados, sólido, líquido y gas, están conviviendo. No hay uno predominante, simplemente están cambiando constantemente. El punto crítico es cuando ya empieza a uno, ya es como el límite, digamos, o también se llama como fluido supercrítico, que un fluido supercrítico es cuando ya uno no diferencia entre gas y líquido, o sea, ya uno no sabe dónde, dónde está, eh, dónde estamos trabajando. Ya no se logra diferenciar. Entonces tienen que conocer muy bien esos términos porque se los van a preguntar. Entonces, esta grafiquita, chicos, estudian muy bien. Estudien muy bien que es punto crítico, punto triple crítico y fluido supercrítico. Y ya es como por acá, el fluido supercrítico es como ya cuando uno pasa el punto crítico y uno no sabe con qué está trabajando. Eh, tenemos igual otro diagrama, donde tenemos sólido, líquido y gas. Acá tenemos un diagrama de fases del dióxido de carbono, donde están las temperaturas, a cuánto, cuando está sólido, cuando está líquido y cuando está en gas. Es una misma historia. Está el término de alotropía, que es lo que les estaba comentando hace un rato, que es que les van a preguntar en el examen, que es la capacidad que tiene un elemento químico de encontrarse en la naturaleza de diferentes formas. Por ejemplo, el oxígeno puede ser como oxígeno 2, que es el que se encuentra en ese caso en la atmósfera, o oxígeno 3, que es conocido como ozono, que el ozono es un desinfectante, principalmente se puede utilizar ahí para desinfectar. El carbono se puede encontrar en 1000 formas, puede ser como grafito, grafeno, y si alguno de ustedes no lo sabía, el diamante es carbono. ¿Ustedes saben eso o no? Lo había escuchado, pero no sabía, o sea, tipo, me imagino que o los compone o algo así, ¿no? Vieras que no, ya les voy a explicar. Sofía, ¿vos sabías que el diamante era carbono? También lo había escuchado, pero nunca lo he tenido como muy claro. Ujú. Ok, voy a explicarles ahí muy por encimita. Ok, el diamante es, es el carbono, o sea, es carbono, son anillos de carbono. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver si por aquí tengo una imagencita. No, voy a ver si serás. Voy a explicarlo tal vez así como en los dibujitos yo. Bueno, vamos a ver que el carbono tiene una forma de
en este caso, agruparse. Por ejemplo, el carbono, hay una química que estudia el carbono, que se llama la química orgánica, que es la química del carbono. La gente le dice así. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que son enlaces de carbono. Entonces, hay unos enlaces que son así, rectos. Y seguimos así. Vamos. Enlaces. Y así. Entonces, por ejemplo, son como anillos. Hay unos anillos que son más torcidos, por ejemplo. Hay unos que son como así. No siguen como una estructura, sino que están como torcidos. Entonces, por ejemplo, cuando están alineados, todos los enlaces del carbono están alineados, es decir, están en una, se llaman anillos, en este caso, los anillos de carbono están totalmente alineados, adquiere la forma de diamante. Y cuando están desorganizados o no están en este caso en ese orden, están como grafito, grafeno, cualquier otra forma de carbono. Para que el carbono naturalmente, es decir, algunos de ustedes ha visto, digamos, o no sé, por ustedes bien, digamos, si se está, digamos, yo aquí en Cartago hay una mina de carbono, en Peña Rossi. Algunos de ustedes ha visto carbono así, vamos, como el que utilizan para, está el que se utiliza para cocinar en este caso, en cocina para hacer en carnes asadas, pero algunos de ustedes ha visto cómo se ve el carbono, un pedazo de carbón, que no sea en este caso madera quemada. No, profe. Voy a ponerse una imagencita. No, yo tampoco. Les dejo esa tarea, digamos, si alguna vez quieren conocer aquí en Orosi, bueno, bueno, a- así es mucho virtual. Aquí ustedes dos son del campus de Cartago, ¿verdad? Sí, Yo profe. sí. Ok. ¿Y alquilan o son de Cartago? Son oriundos de Cartago, ¿no? Yo alquilo Sí. Sí, yo también aquí, soy de Turrialba. Ah, sos de Turri. ¿Y vos, Sofía? de Alajuela. Ay, pucha, si es que bien largo. Bueno, si algún día bueno, si tienen asistencia o beca, les pagan y tienen tiempo, vayan y vieran con Hito. Queda por la represa de Cachí. No, perdón, por la represa hidroeléctrica de Orosi. Ahí uno sube y uno encuentra la mina de carbono que hay. Entonces vamos a ver enlaces de carbono en el diamante. Una imagen para que entiendan más, porque eso es bonito, ¿no? Pues, eh, aquí está la diferencia. Voy a pegar la imagencita. Voy a dejar de compartir. Entonces, acá está. Y carbono. Aquí está. Ok, listo, ya lo pegué. Vamos a compartirlos. Entonces, ninguno de los profesores de ustedes les comentó a sus chicos de lo del carbono. O sea, no el diamante. No, profe. Y Yo la Andrés. verdad no me acuerdo de haberlo escuchado. Ok, entonces no. Voy a tratar de sacar mi conocimiento. Yo me acuerdo que cuando llegué el curso me lo explicaron y fue muy bonito porque, digamos, que uno como un dato curioso, digamos, que uno puede como ahí, como tener, eh, sí, es bonito. Vean la diferencia, cómo se ve, digamos, acá tenemos el grafeno, grafito y diamante, que era como lo que les comentaba, son puros enlaces de carbono, digamos, carbono y hidrógeno. Vean que el grafeno está ahí como ordenado por una secuencia, el grafito está como desordenado y el diamante tiene una forma que es como que ya está establecida, que tiene una conexión específica. O sea, ven que ninguno se parece. Son puros enlaces de carbono y hidrógeno, pero de una forma diferente. Así se ve el carbón, digamos. Eso es el carbón. Entonces, por ejemplo, esta computadora. El carbono se ve así, digamos, así se ve el carbón en su estado natural.
A ver, esto es carbono. Entonces, ¿qué sucede? Para que yo, a partir de un pedazo de carbón, así como esto, que ustedes ven tan sin gracia, puede ser el diamante, que es una de las piedras preciosas más cotizadas en el mundo, yo ocupo hacerle una presión increíble. Y voy a ponerlo acá como para que si alguna vez lo quieren ahí como tener en cuenta. Entonces, digamos, ocupa, para que pase de esto a esto, hay que aplicar presión. Y no estamos hablando así como no es una presión increíblemente potente. Hay una película, que me comentó un profesor, que es de Superman, no me acuerdo cuál es, que es lo que el Superman agarraba el carbono, lo presionaba con las manos y quedaba diamante. ¿Qué fue lo que sucedió hoy? Como es una película, con Superman, la fuerza que le aplicó, es decir, la presión que se le aplicó al carbono, lo que hizo fue que acomodó los enlaces del carbono de cierta manera que lo convirtió en diamante. El diamante es por eso que es tan valioso. El diamante es altamente resistente en ese caso, resiste a rayarse, o sea, es muy duro, es un elemento muy duro. El diamante es durísimo. eh, y tiene esa forma muy bonita, que es brillosa y que cuesta ver. Entonces, es por eso que el diamante es tan caro. Existen dos tipos de diamantes, esto es como para a manera de conocimiento real. Está el diamante natural, que es el que se encuentra naturalmente, es decir, que pasaron unos años y se encontró diamante. ¿Por qué es que es muy lento? Bueno, porque la presión atmosférica que tenemos nosotros es muy, o sea, la presión atmosférica que se le aplica al carbono, al carbón, es muy baja. Tienen que pasar miles de millones de años para que esa presión haga efecto y acomode esos enlaces. Y está el diamante de laboratorio, que es un diamante creado, que en este caso le aplica un cierto tratamiento, una presión, y lo que hacen es que queda un diamante que igual es muy bueno, pero no es comparado con el diamante natural. Es para que sepan, pues por si alguna vez cuando trabajen, y tú personalmente, que no es tan caro tampoco, o sea, digamos, los diamantes de laboratorio son un poco más baratos que los diamantes normales, que cuando trabajen se van a poder comprar cositas. Si alguna vez, bueno, para que tengan ese conocimiento, que es un poco nítido, si les interesa el tema, ya después del semestre o ahorita lo pueden investigar un poquito más a profundidad. Pero esto es la alotropía. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Es formas en las cuales un elemento se puede representar. ¿Alguna duda con eso? Porque es una pregunta que de fijo les viene. ¿Sí entendieron lo del diamante? ¿Y si les quedó claro? A mí sí. Súper bien. Sí, profe, mil gracias. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, bueno, lo que hemos hablado es los cambios de estado, que ya lo corregí, que hay un problemita ahí técnico que estaba mal posicionado. Entonces, ahora sí, recordar esto. Entonces, esto, si quieren, lo pueden revisar con calma. Igual, recuerden que son 6. Recuerden que siempre van a poder hacerse brincos de estado, ya sea de sólido a gas o de gas a sólido, principalmente sin pasar a líquido. Ok. Ahí cometí un pequeño error y fue que no dejé, bueno, y la respuesta las puse ahí, pero bueno, perdón. Ya les va a quedar ahí. De por sí igual la voy a marcar. Entonces nos dice, tenemos el siguiente diagrama. Borrar las cosas. Ok. Tenemos un diagrama, entonces así es como lo van a ver en los exámenes y en las prácticas, digamos, les ponen diferentes letras y les dicen, bueno, indique qué sucede ahí o qué hay ahí. Entonces, por ejemplo, nos dicen, en el punto G, entonces, estamos hablando de acá, la sustancia presentará las siguientes características. Entonces, si estamos hablando de esta parte, estamos hablando de que es un sólido. Entonces, si es un sólido, ya sabemos que entonces, ¿se puede considerar un fluido supercrítico? No. ¿Presenta dureza y presión de vapor? Sí, puede ser. Los sólidos tienen presión de vapor y dureza. Presenta viscosidad y tensión superficial. Recuerden que para que sea viscoso o tenga tensión superficial tiene que ser un líquido. ¿Y se podrá comprimir y será en un estado fluido? No. Igual tiene que ser líquido nuevo. Por lo tanto, si no es gallo de gallina.
Y vean que un sólido es duro y recipiente de vapor, por lo tanto es la B. Y me dicen la D, está por acá. Me dicen en el punto de la sustancia tiene siguientes propiedades. Entonces, la D es un líquido. ¿Tiene forma y volumen definido? No, lo que tiene es volumen, no tiene forma. La forma se adapta. Entonces voy a tachar eso para que lo puedan leer. No tiene, vamos, esto que les marqué aquí no lo tiene. Se adapta a la forma. Adaptará el volumen y la forma del recipiente que contiene, ¿no? Esto sería un gas. Los gases adaptan la forma y el volumen. Tiene volumen definido y adaptará la forma del recipiente que lo contiene. Está así. Y dice se considera un estado fluido, pero no un estado condensado. Y recuerden que lo que es líquido se considera un estado fluido y condensado. Vamos, se puede considerar como los dos. Si tienen dudas de qué es fluido y condensado, en la presentación, voy a buscárselos para que lo tengan ahí. Esto, acá viene, cuáles son condensados y qué fluyen. Entonces, vean que el líquido es un que puede ser condensado o que fluye. Acá lo pueden tener si les surge la duda. Entonces, esta no es. Y bueno, igual si los gallos gallina, pues es esta. Y recuerden que sí, el volumen que tiene un volumen definido, pero adapta la forma del recipiente. Seguimos igual con las preguntas y me dicen que a 25 grados, perdón, a 0,5 atmósferas y 25 grados Celsius, la sustancia se encuentra en. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Lo que uno hace acá es lo siguiente. 25 grados. Voy a ponerlo acá con regla porque yo siempre soy la persona más chambona para. Entonces me dice que a 25 grados, entonces. Me pasó un poquito. No me quedó tan bien. Si esto hubiera sido presencial, me hubiera salido mucho más rápido. Pero, vamos a ver. Y, perdón por la demora, chicos, es que si no lo hago así, eran como me queda. Me queda una vez. Ay, Dios mío. Bueno. Entonces, aquí, ahí quedó así, pero bueno, para que se entienda. Digamos, la idea es que esto quede acá en este punto. Digamos, vamos a ver. Esto es lo que hay que buscar. Entonces me dice, ¿a qué estado se refiere? Entonces, si quedó acá, estamos hablando de un gas. Entonces, acá ponemos que es estado gaseoso, no ni líquido ni sólido, entonces, ni menos frío supercrítico, eso no es. En el estado de agregación que se da de pasar de B, entonces vamos a ver, de B a H, se llama en este caso, estamos en líquido y pasamos a sólido. Lo que estamos pasando es haciendo una congelación. Estamos congelando o en este caso también puede aparecerse como solidificación. Estamos congelando el compuesto. Sublimación no es. Sublimarlo sería que estamos pasando de sólido a gas. Fusión no es porque sería del sólido a líquido. Y deposición no es porque sería de gas a sólido. Entonces no estamos hablando de ninguno de eso. Y dice el punto A se denomina. Entonces vamos a ver qué es este acá. Y ese se llama punto triple, que es cuando los tres estados convergen. No es punto normal de fusión, ni punto crítico, ni punto normal de ebullición. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con eso que acabamos de ver? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ahora pasamos con el último temita, que es procesos de calentamiento y enfriamiento. Ok. Las sustancias, vamos a ver que yo tengo
o uno puede representar una sustancia mediante calentamiento o enfriamiento. Si yo puedo calentar una sustancia, puedo enfriarla. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, mediante Q, que va a significar calor, va a ser la suma de calor 1, calor 2, calor 3, calor 4 y calor 5. Ok, vamos a ver que esto no siempre va a ser 5 calores, pueden ser 3. Ya les voy a decir por qué. Ok, a ustedes lo que les van a decir, se tiene que el hierro funde a una temperatura de 100, no sé, puedo batearles, 300 Kelvin, por ejemplo, que es alto. A 300 Kelvin, determine la temperatura, determine el calentamiento de la sustancia. Ok, me están diciendo que yo lo pase de líquido, como es que lo funda, que pase de sólido a líquido nada más. Me dicen, pero es que el hierro ebulle a 130, a 1300 Kelvin, bateando. Ahí habría que pasarlo de sólido a gas. La ciencia que tiene detrás los calentamientos y enfriamientos es descifrar qué cambios de estado estoy sufriendo para decir, ok, tengo que hacer los 5 calentamientos o únicamente hago 3. Si ustedes les piden únicamente pasar de sólido a líquido, lo que hacen es que hacen del 1 al 3, porque vean, lo que hacen es que calientan el sólido, sacan el calor de fusión y sacan el calor del líquido. ¿Cómo se calcula el calor del sólido? Que aplica para igual para líquido y para gas. La masa del elemento o el compuesto que nos den multiplicado por la capacidad calórica, que es Cm, siempre eso se los van a dar, digamos, eso no tienen que calcularlo, por el delta T. Esto lo pueden ver así o lo pueden también ver así. Ahora se lo voy a poner. Recuerden, no sé si ustedes llevan química 2, pero si lo llevaran en general en las carreras, el delta es un cambio final menos inicial. ¿Ok? Eso para calcular el calor de un sólido. Si está el calor de fusión, es la masa por la entalpía de fusión se las dan también, la entalpía de fusión se las dan. Y si les piden, ok, calcula el calor del líquido, sería igual la masa por la capacidad calórica del líquido por el delta T del líquido. Si les piden pasar de sólido a gas, hay que pasar por un calor de evaporación que va a ser la masa multiplicada por la entalpía de evaporación. Y por último, para saber en cuánto quedó el gas, va a ser la masa por la capacidad calórica del gas por la temperatura por el delta T del gas. Y tienen que hacer un diagrama de calentamiento y enfriamiento. ¿Cómo es que se hace? Son relativamente sencillos. Apuntan la temperatura inicial, ponen en este caso ponen el calor, o pueden ser la entalpía, vamos, de cuánto estamos hablando, y empiezan a subirlo, ok. Entonces pasamos de 20 grados a 700 grados, por ejemplo. De 700 nos mantenemos igual porque estamos fusionando el compuesto y pasamos a 800, ya lo tenemos en líquido. Seguimos en 800 porque estamos evaporando el líquido y pasamos a 1000, por ejemplo, ya está en gas. Es hacer representaciones a escala, en este caso, lo que va a suceder en cuanto a las temperaturas. Y tenemos los enfriamientos que son exactamente iguales, no va a cambiar mucho, solo que en este caso empezamos al revés. Acá lo puse como calor 5, pero pueden poner como calor 1. Eso es igual. Entonces sería, acá, ¿por qué se llama enfriamiento? Bueno, un enfriamiento igual puede ser de gas a líquido, o de gas a sólido, o de líquido a gas. Esas son las opciones. ¿Por qué puede ser de gas a líquido? Bueno, porque dice, bueno, si tiene un gas a tal temperatura y se quiere solidificarlo. Entonces, se mantiene igual la masa por la capacidad calórica por la delta T, se mantiene igual. Lo único que me va a cambiar, chicos, y quiero que lo tengan muy en cuenta, son los calores de condensación y congelación. A ustedes no les van a dar las entalpías de evaporación, por ejemplo. No les van a dar la entalpía de condensación. Les dan la entalpía de evaporación. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ponen la entalpía de evaporación negativa. ¿Por qué negativa? Porque sería lo mismo que la entalpía de condensación. Porque la entalpía de evaporación es la energía que yo ocupo para que evapore.
va a ser la misma energía que yo ocupo, pero para que condense. Se pone negativo porque él va liberando, o sea, él va liberando energía, es por eso que se pone negativo. Entonces, las entalpías que les dan, si hablamos de enfriamiento, van negativas. Si tenemos, en este caso, mantenemos igual, calor del líquido, misma historia, y el calor de congelación va a ser la entalpía de fusión negativo, va a ser la entalpía de congelación. Es lo que hay que hacer. El diagrama, en este caso, el otro, si ustedes decían, va creciendo, este va decreciendo. ¿Por qué? Porque en este caso estamos bajando la temperatura, estamos cambiando sus estados. Entonces, es por eso que va a cambiar. Igual siempre es temperatura con las entalpías. En este caso, con qué energía va a quedar. ¿Cuáles son los pasos? Se hace el diagrama de temperatura versus entalpía. Se ubican temperaturas de fusión y evaporación. Ubicamos las temperaturas iniciales y finales, tomando como referencia el paso 2. Ahorita cogemos el ejemplo, les explico cómo se hace esto, las temperaturas. Y el 4 es determinar cuáles calores se deben tomar en cuenta. Preguntas, chicos. Con la teoría, ¿se entiende cuál es la diferencia entre enfriamiento y calentamiento? Los detalles que cambian. ¿Hay alguna duda? O ya hacemos un ejercicio para que ustedes vayan viendo. Yo no tengo dudas. Ok, Isaac. De mi parte estamos bien. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplito de estos. Vamos a hacer este. Acá, vamos a aplicar, hacer un diagrama y sacarlo dos veces. Elimino esta carajada. Y lo subo. Igual, este lo subo. Ok. Entonces, acá nos dice lo siguiente. Dice, se desea formar un vapor de una aleación de titanio y vanadio, el cual, considerando el cuadro de las constantes, a continuación. Entonces, acá hay una aleación de titanio y vanadio, entonces nos dicen, calculen la energía necesaria para calentar. Ahí le están diciendo que tienen que hacer. Tienen que calentar 5 kilogramos de esta aleación hasta 3000 grados Celsius. Considere una temperatura inicial de 25 entonces. Nos dicen que hay que calentar, entonces ya sabemos que hacer un diagrama creciente y partimos de el calor en este caso del sólido. Y ahora sí, hay que saber hasta dónde hay que llegar. Me están diciendo que yo tengo que llegar hasta 3000 grados Celsius. Entonces me voy aquí a la temperatura normal y veo lo siguiente. Yo veo que para que sea gas, tiene que superar los 3400. Y me están pidiendo que yo llegue a gas. O sea, me están pidiendo que yo llegue a 3400. No, me están pidiendo a 3000. Entonces le voy a hacer la pregunta a ustedes ahorita. Entonces, ¿cuántos calentamientos tengo que hacer? ¿3 o 5? ¿Tres? Correcto, 3. correcto, 3. Porque está por debajo. 3000 está por debajo de 3400. ¿Qué hubiera pasado si me dicen 3500, chicos? Yo tengo que llegar a 3500 grados Celsius. ¿Qué Se hubiera tienen que pasado hacer ahí? los 5. Correcto, exactamente. Entonces, ¿cuál es la clave? Saber que mi temperatura final tiene que estar ya sea en el rango de fusión o ebullición, porque vean que, digamos, 3000 está contenido, digamos, pasó los 450, pero no ha pasado los 3400. Digamos que acá en este rango está líquido. O sea, él va a quedar en un líquido. Él no va a pasar de líquido. Eso es lo que siempre hay que saber, cómo hacer como la analogía. Decir, ok, no.
No me están pidiendo más, porque a veces, claro, en el examen no les van a decir, ay, mire, haga tal. No, no, ustedes les van a decir, caliente tanto. Uno tiene que saber cuántos tiene que aplicar. Entonces, ahora sí, empecemos con aplicar las formulitas. Entonces, digamos, ok, tenemos el calor 1, que la fórmula sería masa por la capacidad calórica del sólido por el delta T del sólido. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué hacemos? La masa tiene que estar en gramos, entonces ponemos 5000 gramos por la capacidad calórica del sólido, que es esto. Entonces ponemos que son 2,11 Joule sobre grados Celsius por gramo, multiplicado por, por el cambio de la temperatura. Entonces, ahora sí, empieza lo complejo. Y yo creo que es como donde más se puede olvidar uno. Mi temperatura final, ¿cuál va a ser? Yo voy a calentar un sólido. ¿Con qué objetivo? Si yo lo caliento, lo quiero pasar a líquido. Y recuerden que para yo pasar de sólido a líquido, tengo que llegar a una temperatura de fusión. Por lo tanto, mi temperatura final va a ser la temperatura de fusión, es decir, 450 grados. ¿Eso queda claro, chicos? Porque esa es mi temperatura final. Sí. Súper. Isaac. Sí, profe. Y me dicen que consideran una temperatura inicial de 25, por lo tanto, lo que hacemos es a esto le quitamos 25. Entonces, ahí tenemos eso. Simplificamos las unidades. Entonces, por ejemplo, los gramos se van con estos gramos y los celsius se van con celsius para que me quede joules. Entonces, si yo hago esa operación, me da que el calor 1 da un resultado de, es un resultado grande, no se asusten, 4.483.750 joules. Siempre, chicos, pongan las unidades. Por favor, no se les olviden las unidades, porque eso, si no las ponen, les quitan puntos. De 3 les pueden dar 2,5. O sea, les penalizan por no poner unidades. Entonces, recuerden siempre, en química, matemática, en lo que sea, poner unidades, porque las unidades es la forma en la cual yo puedo entender de qué estamos hablando. Después viene el calor 2, que el calor 2 está expresado de la siguiente manera, que es la masa por la entalpía de fusión. Y aquí está la entalpía de fusión, que es 150. Entonces sería a 5000 gramos, lo multiplico por 150 joules sobre gramos. Acá simplifico, gramo se va con gramo, y esto me da un valor de, voy a apuntarlo acá, pues lo apunto un poquito más. Perfecto. Me da un valor de, vamos a ver, de 750.000 joules. Y ahora sí, hago el último, que lo que hago es que caliento el líquido. Entonces el calor 3 va a ser la masa por la capacidad calórica del líquido multiplicado por el delta T del líquido. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sustituyo los datos, que sería, mantenemos los 5000 gramos, multiplico por la capacidad calórica del líquido, que es 1,16 joules sobre gramo por grado Celsius, multiplicado por, ahora sí, acá viene el tip que yo siempre les digo.
Cuando ustedes están calentando o enfriando, entonces, un segundo, chicos. Cuando ustedes están calentando o enfriando, siempre van a partir de una temperatura final, o sea, siempre que llega a la temperatura final. Vean que acá, la temperatura final para el calentamiento 1 va a ser mi temperatura inicial para esto. ¿Por qué? Porque ahí quedé yo. Yo lo que hice fue pasarlo de sólido a líquido. Quedó en 450. Yo tengo que calentarla a 3000. Por lo tanto, sería, mi temperatura final sería 3000, porque yo ocupo llegar ahí, sería 3000, y le quito 450 grados Celsius. ¿Sí queda claro eso, chicos? Voy a hacerlo tal vez un poquito más para acá para que me quepa todo. Está, no me quedó del todo. Vamos a ver, calor 3. ¿Sí quedó claro eso, chicos? ¿O no tanto? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro que sí. Ustedes acá, normal, ponemos la masa, ponemos la capacidad calórica, que es 1,16 joules sobre gramo por grado Celsius. Y acá viene lo interesante. Nos dicen que pongamos las temperaturas finales e iniciales. Entonces, acá mi temperatura final va a ser 3000 grados Celsius, porque me están diciendo que lo llega a 3000. Entonces ahí no hay mucho que debatir. Pero, ¿cuál es mi temperatura inicial? ¿De dónde parto yo? Bueno, parto de que mi temperatura final para el calentamiento 1 va a ser mi temperatura inicial para el calentamiento 2. ¿Por qué? Porque yo estoy partiendo de lo siguiente. A mí lo que me estaban pidiendo era caliéntelo a 3000, pero para yo calentarlo a 3000 tengo que pasar primero por un cambio de estado llamado fusión, o sea, de sólido a líquido. Se le aplica calor y llego a 450, pero yo de ahí no le apliqué más temperatura, o sea, yo quedé en 450 grados Celsius. Por lo tanto, acá mi temperatura inicial va a ser 450. ¿Por qué? Porque con esos 450 yo voy a poder, en este caso, sacar mi temperatura, ese cambio, mi cambio de temperatura. ¿Por qué? Pues yo voy a tener que pasar de 450 a 3000. Voy a tener que calentar esa diferencia. No sé si queda claro de esa manera o lo explico diferente. No, ya ahora sí, profe. Gracias. Sofía, ¿vos entendiste eso? Sí, profe, todo bien. Súper, suave, suave. Y ya la estoy quedando yo solo. Entonces, ponemos acá, ¿cuánto me da? 19,000. Y ese calor 3 me da la cantidad de, y es grandísimo, 14,790,000 joules. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue calentar calentar la aleación. Gramo sea con gramo y Celsius sea con Celsius. Ahora sí, pasemos al otro. Yo lo que tengo que hacer es, ahora sí, primero tengo que hacer el diagrama y para eso tengo que hacer la suma de los calores. Entonces, yo lo que hago aquí es, ok, voy a poner aquí en negrito, que es lo que estamos viendo. El calor va a ser calor 1 más calor 2 más calor 3. Ok, entonces sería 4,483,750 joules más 750,000 del calor 2 más más 14,790,000 joules. Entonces vean que es un número grandecito.
Entonces, el calor total que yo tengo que aplicarle a esa relación son un total de 20.023.750 joules. Esta es el calor que tengo que aplicarle. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer un diagramita. Y para eso tengo que sacar otra. Y acá tengo que hacerlo con una regla. Entonces, vamos a irlo haciendo con calma. Vamos a hacer solo uno. La otra semana, la otra semana, el jueves hacemos uno de enfriamiento para que ustedes vean la diferencia. Hacemos de los dos, ¿verdad? Como hay tiempo, entonces sería. Vamos a hacerlo con azul. Santo. Entonces lo que hacemos es que ponemos un diagramita, hacemos una grafiquita, ¿ok? Y entonces ponemos los datos. Yo empecé con una temperatura de 25 grados Celsius, ¿ok? Esa es mi temperatura inicial. Acá vamos a poner como la delta H. Acá tenemos un delta H. Horrible, ¿cierto? Entonces, me están diciendo que yo lo que hice fue llegar a una temperatura de fusión. Entonces, vamos a poner acá que mi temperatura de fusión fue de 450 grados Celsius. Y yo después lo que hice fue llegar hasta 3000 grados Celsius. Entonces, ahora una regla. ¿Saben? Vuelvo a pasar yo mismo. Lo que hacemos es conectar las temperaturas. A ver. Vamos de acá. Pues ya no hice apenas. No. Subir un pelín más. Ok. Ahí lo que estamos haciendo es como conectando esas temperaturas. Entonces, eso es como para que ustedes sepan que va ahí. Entonces, ahora sí, eso es lo que calentamos. Yo ahora lo que tengo que hacer es decir, ok, pues yo lo que hice fue después fusionar esa sustancia. Entonces, lo mantengo acá. Y después, lo que yo hago es que lo llego hasta 3000. A ver si lo hice bien. Sí. Entonces, ahí lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a compartir. Y ahora sí. Entonces tenemos eso sería el calor 1, calor 2 y calor 3. Entonces, en el calor 1, lo que uno hace es calentar el sólido. Eso es lo que se hace en el calor 1. Vamos, ahí no hay mucha ciencia. Eh, Después viene el calor 2, que lo que hace es el calor de fusión, digamos. Y el calor 3 es calentar el líquido. ¿Alguna duda o pregunta, chicos, con eso que acabamos de hacer? De mi parte, no. Ok. Isaac, vos, tú clarito. Todo bien, profe, sí, gracias. Súper.
Ok, el jueves hacemos este, hacemos otro más ahí con los que nos encontremos. Y voy a hacer este último ejercicio, que es con el que terminaríamos la materia de las presentaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este ejercicio de ley de gases con el otro? Vean lo que nos dice. Se sospecha que un gas desconocido, del cual sale 1 kilogramo de este gas en un cilindro de 60 litros, que ejerce una presión de 14,8 atmósferas a 30 grados Celsius, es nitrógeno. ¿Usted está de acuerdo? Demuéstrelo con demuéstrelo con cálculo. Entonces, ¿qué les están diciendo ahí? Bueno, demuestre si eso de verdad que se tiene ahí es nitrógeno. Entonces, vamos a apuntar los datos. Me están dando la masa, que me dicen que es de 1000 gramos o 1 kilogramo, es lo mismo. Me están dando el volumen, 60 litros. La presión, me dicen que es de 14,8 atmósferas. Me dan la temperatura, recuerden que eso se le suma, entonces sería 303 Kelvin. Ponlo aquí arribita, por si alguno lo está repasando, se pierde, vamos, para que no lo tengan ahí como perdidillo. Y la constante, en este caso, si me hablan de atmósfera, pues pongo la que está con atmósferas, que es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Pues ahí tengo los datos. La fórmula es la siguiente. Masa es igual. Bueno, acá, en este caso, tenemos un detalle. No, voy a apuntar el dato normal, digamos. Sería masa es igual a la presión por la masa molar por el volumen sobre la constante por la temperatura. Vean que yo no tengo la masa molar. O sea, tengo la masa. Entonces, ¿cuál es la idea? Obtener la masa molar y ver si de verdad estamos hablando de nitrógeno gaseoso. Entonces, yo lo que hago es que despejo y me va a quedar de la siguiente manera. Lo que hacemos es que voy a organizarlo tal vez aquí abajito. Entonces sería la masa molar sería igual a la masa por la constante por la temperatura dividido entre la presión por el volumen. Sustituimos datos, entonces sería, tenemos 1000 gramos por 0,082 mol por litro sobre, no, mol por litro. Atmósfera, perdón, ahí chicos, ahí sí me emocioné con un dato que no era. A ver, atmósfera por litro, mol por Kelvin, por la temperatura que es 303 Kelvin sobre 14,8 atmósferas por 60 litros. Entonces lo que hacemos es que cancelamos las unidades, siempre recuerden simplificar. Entonces, atmósfera se va con atmósfera, Kelvin se va con Kelvin y litro se va con litro. Y recuerden que gramo ni mol se cancelan porque, como están pidiendo masa molar, la masa molar se expresa en mol por gramo por mol, perdón, gramo sobre mol. Si ustedes meten eso a la cálculo, les da un resultado de. A ver dónde, caramba. A ver si lo puedo poner un poquito esto. Da un resultado de la masa molar
de 27,99 gramos sobre mol. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar si eso es de verdad nitrógeno? Muy sencillo. Vean que el nitrógeno está expresado nitrógeno 2. Entonces, el nitrógeno, la masa molar del nitrógeno, voy a ponerlo acá, es de 14. Entonces, yo lo que hago es a 2 lo multiplico por 14, me da 28. Entonces, sí estamos hablando de nitrógeno gas, porque han quedado 27,99, o sea, decimales más o menos. Entonces, estamos hablando de que es nitrógeno. ¿Alguna duda o pregunta con este ejercicio, chicos? De mi parte está todo bien. Ok, Isaac. ¿Todo clarito? Ok, entonces, vean. Hasta acá queda la presentación, chicos. Entonces, mantengo la entrada de lápiz y dejo de compartir. Ok. Que quede en la grabación, por los chicos que ven la grabación. Entonces, ahorita, ya casi como a las 10:30, les pongo el mensaje con todo lo que tienen que saber. Entonces, el repaso, digo yo en eso. La última tutoría del semestre es el jueves a las 3 de la tarde. Es un día antes, es como para que vayan lo más fresco que se pueda. Que es importante que ustedes hagan ahorita, bueno, hagan ejercicios y tráiganme dudas. Ahorita lo que yo ocupo es que ustedes saquen las dudas que tengan. Entonces, la idea es que en la tutoría las saquemos para que ustedes vayan lo más afilados posible el examen. No es un examen complejo, es un examen sencillo, porque si uno agarra el concepto y lo aplica y sabe qué hacer, no hacerlo mecánico, sino, mira, me dan esto, pero tengo la fórmula y ya sé qué hacer. Es saber identificar y aplicar y hacer un poquito de análisis, no muy profundo, simplemente es como, ok, me están dando la masa, me están dando los gramos y me piden masa molar, ok, tengo que despejarlo. Lo despejo así y así sucesivamente. Yo una vez les agradezco, bueno, ustedes que están aquí, vamos a los que están también, los que ven la grabación, la participación, chicos, porque para mí eso me conmueve mucho, digamos, que en semana 16, un domingo digamos, en la mañana, pues se conectan, entonces de verdad se los agradezco de todo corazón. Eso me demuestra que ustedes son chicos comprometidos con el estudio en general, o sea, se comprometen. Yo trato de que todo salga bien, que ustedes entiendan lo, todo lo que ustedes puedan aprender, pues que lo aprendan y que yo sea que yo sea en este caso una ayuda a ustedes en su proceso de aprendizaje. Entonces, si no hay dudas, paro la grabación.